Hola, estamos aquí de nuevo con nuestra sección repasando la historia, en este caso la Edad Moderna, y hoy vamos a hablar de nuestro capítulo 2, las reformas de los reyes católicos en Castilla. Sí, estas reformas conducirán hacia un refuerzo del poder de la monarquía Ujú. y pues tienen dos momentos clave, como son las Cortes de Madrigal en 1476, antes de la finalización de la Guerra Civil Castellana, que ya mencionamos en el anterior episodio, y en 1480 las Cortes de Toledo, después, el año después de finalizar la Guerra Civil. Sí, bueno, ahora hacemos un pequeño inciso. Recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo ese matrimonio de los reyes católicos supuso solamente una unión matrimonial, es decir, que bajo una misma cabeza estarán todos los territorios, ya en sus descendientes, que veremos próximamente, pero eso recordemos que hay que tenerlo claro. Así que ahora vamos a ver qué tipo de reformas aplicaron los reyes y qué impacto tuvieron en la sociedad castellana, ¿no? Sí, ¿cuál Sí, es la primera reforma? la primera reforma es la Santa Hermandad, que se crea en 1476 con las Cortes de Madrigal. Y hay que decir que no es una creación nueva, esto ya existía, es de época medieval, bueno, todavía estamos en periodo medieval. Había una serie de milicias urbanas, Que son las que son las hermandades. hermandades, que lo que hacían era controlar el orden público en las diferentes ciudades y villas. Y servir de defensa también, claro. Eso es. Y estaban controladas o tenían al mando pues gente de la nobleza. Ahora lo que se hace es quitar esa nobleza de ese control, o sea, de ese mando, y se crea una hermandad central, que es la Santa Hermandad, que está controlada por delegados del rey. Así que, bueno, pues hay un mayor control real sobre este tipo de milicias y estas tienen doble función. Por un lado, una función de policía, por decirlo así, lo que hacen es perseguir bandoleros, uno de los temas más importantes a nivel de la justicia en toda la monarquía hispánica, que ya veremos con los sucesivos reinados. Y lo que se dice es que cada ciudad debe aportar cada 100 hombres un hombre a caballo. ¿Para qué? Para crear un ejército o una tropa que va a desplazarse por toda Castilla para controlar y volver a poner ese orden público, pues que vuelva a ser pues el bueno, ¿no? Que no haya desórdenes. Y además se exige a cada ciudad que tiene que tener una compañía de arqueros para defender las ciudades, ¿vale? Pero también tiene una función de justicia, es decir, actuará esta Santa Hermandad como un tribunal. Es decir, aquellos bandoleros, por ejemplo, en vez de matarlos, pues lo que hacen es juzgarlos. Juzgan robos, rapiñas, incendios, etc. Pero esta Santa Hermandad tiene los días contados, tampoco va a durar mucho, desde 1476 a 1498, que será el momento en el que los reyes deciden quitarla. ¿Por qué? Porque sale muy cara. Y sobre todo porque el orden ya está más o menos reestablecido tras, bueno, pues ya se ha sentado todo, ya ha pasado la Claro. guerra civil castellana, entonces ya han logrado más o menos lo que querían, así que las hermandades, esas milicias urbanas, vuelven a tener su propia autonomía. Pero no es la única medida que toman. No, también tratan de controlar las órdenes militares, que eran pues instituciones religiosas y también con un carácter militar, que durante el periodo de conquista del territorio musulmán por parte de los cristianos en la Edad Media se implantaron en el territorio para tratar de controlarlo, facilitar digamos, la propagación del cristianismo, pero también la defensa del territorio de forma militar. Serán, pues, entre comillas, pequeños estados dentro de Castilla, del gran estado también, entre comillas, que era Castilla y que se estaba construyendo. ¿Por qué es importante? Pues porque supone el control de estos grandes cargos militares. Bueno, primero las órdenes más importantes son en Castilla son Calatrava, Alcántara y Santiago. En la corona de Aragón destacará sobre todo la Orden de Montesa, son las fundamentales, sobre todo tras la disolución de la Orden del Temple, en el siglo XIV. Y ¿cómo se consigue el control de estas órdenes? Pues logrando que el cargo de gran maestre de las mismas lo detente Fernando, Es una gran Fernando el jugada Católico. de la monarquía, ¿eh? Sí, es una gran jugada. Es una gran Y bueno, jugada. pues tiene distintas cronologías. En 1476 Fernando se convierte en maestre de la Orden de Santiago, 1487 de la Orden de Calatrava y 1494 de Alcántara. Por lo tanto, pues se convierte en gran señor de estas órdenes militares y por tanto, pues consigue en primer lugar las rentas, las numerosas rentas que generan estas órdenes militares y en segundo lugar, pues el nombramiento de los cargos. Muy importante. Muy importante, porque puede premiar a los fieles y castigar a los que no han sido fieles. Sobre todo aquellos que han sido leales en la guerra civil castellana. Efectivamente. Sí. Y por tanto, pues también puede influir
en los procesos de ascenso social y en pues en estos procesos sociales de la época. Ujú. Y bueno, a ver, realmente la idea de lo de las órdenes militares es una fuente de ingresos muy importante, como luego diré, para la corona, pero hubo otra, que es el acta de reasunción, que está ya en las Cortes de Toledo de 1480. ¿Y en qué consiste esto? Pues esto es otra jugada maestra de los reyes católicos, y es aquellos nobles que han sido contrarios, sobre todo, no solamente a ellos, sino también a los otros, que se hayan incorporado pues rentas, tierras, impuestos, beneficios, cualquier cosa que se hayan incorporado de sí mismos y hayan usurpado a la corona, Que antes eran de la corona, que antes claro. eran de la corona, pero aprovechando el desorden de la guerra civil castellana se habían quedado para sí. Ahora la corona les exige devolverlos desde aquellos que estén pues, más o menos desde 1464 hasta 1480. Por tanto, todo ese patrimonio regresa a la corona y aumentan Su patrimonio. ¿no? Eso es otra jugada maestra que hacen los reyes católicos. Sí, aparte, pues llevan a cabo reformas en Las Cortes de Toledo de 1480. las mismas Cortes, en Toledo en Ujú. 1480. Por ejemplo, en el Consejo Real. Los consejos son entidades que se difunden precisamente en la época de los Reyes Católicos. Se crea un sistema que se conoce como sistema polisinodial, es decir, caracterizado por la presencia de múltiples consejos. Pues en el caso del Consejo Real es una entidad en la que como el nombre indica, se aconseja al rey en las funciones políticas, pero también sirve como organismo judicial. Sí. Está formado por diversas personas, que son 3 caballeros, un prelado y entre 8 y 9 letrados. Uh-huh. ¿Y qué se hace en estos momentos? No solo en este consejo, sino en general, pero bueno, vamos a utilizar este consejo como ejemplo. Lo que se hace es facilitar el nombramiento en estos cargos de juristas y letrados con mayor experiencia En leyes. en la interpretación de la ley y en los fueros, y también el nombramiento de individuos de la media nobleza en lugar de grandes nobles, como era tradición previamente. Claro, no significa que estos nobles desaparezcan, sino que solamente pues ya tienen cargos más honoríficos. Claro. Y no tienen ese peso político que tenía, pues por ejemplo, la corte de Enrique IV, que Exacto. es el anterior monarca. Exacto. Entonces, pues se basa. Estos consejos están más copados por estos juristas y nobles intermedios que deben su posición social a estos reyes y por lo tanto son más propensos a ser fieles a ellos y también son más fácilmente manejables que los nobles, que pueden tener opiniones contrarias a los reyes. Y por otro lado también se crea la figura, o cobra importancia la figura de los secretarios, que actúan como intermediarios entre estos consejos y los monarcas. Se crea también la Secretaría Real, de hecho. Sí, pero bueno, todas estas medidas en realidad nos están dando una idea de que la nobleza ve completamente disminuido su poder, pero eso es a nivel político, o esas las intenciones de los reyes católicos. La realidad, o en el plano más social, es que se ven reforzados también la nobleza, porque se crea una institución básica para ellos. Sí, como es el mayorazgo, que se aprueba en 1505 en las leyes de Toro. Hay que hacer aquí el inciso porque estamos en 1505 e Isabel ya ha fallecido, fallece el año anterior, en 1504. Por tanto, es Juana la reina de Castilla en estos momentos, es aprobado por ella, pero esta idea ya viene de su madre, por tanto la incorporamos dentro de esta reorganización política de los reyes católicos y sobre todo porque su padre también todavía estaba vivo. Sí. ¿Y qué supone el mayorazgo? Pues que, sobre todo, concedido a las grandes familias de nobles o de poderosos, gente con cantidades económicas importantes, lo que permite es no fragmentar el patrimonio familiar. Uh-huh. ¿Cómo? Pues vinculándolo al apellido, estableciendo lo que se denomina un vínculo que hace que el patrimonio no pueda utilizarse, por quien quiera de la familia, sin tener en cuenta su integridad. Es decir, no se puede fragmentar, no se puede vender, no se puede dividir, no se puede alienar. Solo se puede vender en caso de deuda, pero siempre con la autorización del rey o la reina. Por tanto, refuerza esa autoridad, ese control real sobre los nobles. Es decir, no se puede disponer libremente del patrimonio familiar por parte de los familiares. Uh-huh. Igual que el rey tampoco podía disponer libremente del reino. No podía vender una parte, por ejemplo, no podía alienar o fragmentar el reino en estos momentos. Uh-huh. Y pues esto lo que favorece es el traspaso de herencias vinculadas
con integridad la no dispersión o fragmentación de estas herencias, sobre todo a un único individuo, que suele ser el primogénito. Mientras que el resto de familiares recibirían otros bienes normalmente de menor entidad o de menor importancia. Y pues ello favorece, pues como decimos, la no fragmentación del patrimonio, sobre todo de las grandes familias de nobles y poderosos o de gente con mucho dinero de la época. Y lo que también favorecerá será matrimonios dentro de redes familiares muy cercanas para que ese patrimonio no salga de las esferas familiares, ¿no? También. Pero bueno, no es el único, la nobleza, hasta que hemos estado hablando de nobleza, no es el único elemento en el que los reyes buscarán ese control o también reducir su papel político. Una de las instituciones municipales más importantes son las Cortes. Las Cortes ya vimos en el vídeo pasado que bueno, hay una diferencia. En Castilla hay unas Cortes más o menos generales, por decirlo así, que engloba todo el territorio. Son las Cortes de Castilla, mientras que en Aragón no. Entonces, las Cortes cobran un papel bastante importante y verán reducido su importancia con los reyes católicos. Para que nos entendamos, las Cortes funcionan como una representación del reino, ¿no? Que puede ser pues los brazos eclesiásticos, el brazo eclesiástico, el nobiliario y el real o las ciudades, ¿no? En el caso de Castilla no hay obligación de convocar al brazo nobiliario ni al eclesiástico, por tanto quedan básicamente reducidas a una representación de las ciudades. Se trata de 17 ciudades más Granada cuando se incorpore en 1492 y cada ciudad aporta 2 regidores, por tanto tenemos a 36 representantes municipales. En el caso de las ciudades, cabe aclarar que son ciudades reales, del territorio de la monarquía. Vamos a estar hablando de ciudades o villas, pero siempre serán las reales. Los señoríos tienen una organización política aparte, en el que los reyes no podían inmiscuirse. Sí que buscarán siempre atraer a gente o a ciudades a convertirse a villas reales, pero los señoríos pues son los señores los que tienen el máximo control, que en ocasiones son también los propios reyes. ¿Y para qué sirven las Cortes en Castilla? Bien, las Cortes sirven básicamente para obtener dinero. Sobre todo, he dicho básicamente. Cuando un rey o una reina necesita dinero, acude a las Cortes municipales, pide un subsidio, pero eso no le sale gratis. A cambio le da una serie de leyes o prerrogativas o, por ejemplo, en el caso aragonés, pues títulos nobiliarios, etcétera. Es decir, también se puede haber una cierta negociación, se pueden reclamar, digamos, actuaciones negativas que haya hecho la corona, se pueden reclamar la reparación de estos daños. Son espacios de negociación y, por ejemplo, Carlos V encontrará en ellas bastante oposición, por ejemplo, que ya veremos con el caso de las comunidades. Bien, entonces, ahí es una fuente de ingresos por parte de los reyes, ¿vale? Entonces lo que hacen los reyes católicos es disminuir ese poder, o sea, esa no ese poder, sino esa importancia de las Cortes a la hora de recaudar dinero. Esa necesidad, esa dependencia a ellas. Exacto. Y lo hará a través de diferentes formas. Ya hemos visto, por ejemplo, la incorporación de las órdenes militares, ese dinero rentas que salen de los patrimonios de las órdenes se van a incorporar a la corona, también el acta de reasunción, pero a nivel financiero también habrá una reorganización de la forma de recaudación, se mejorará la contaduría mayor de cuentas y la de Hacienda, sobre todo para regular el mayor impuesto de Castilla o el más importante, que es la alcabala. Que la alcabala es un impuesto que grava sobre compraventas. Es un impuesto indirecto, como actualmente el IVA. Eso es. Entonces es el más importante de Castilla. Pues con todo eso, con esa incorporación de patrimonio a partir de nuevos territorios, o sea, por ejemplo, las órdenes militares, la alcabala o su mejora en la recaudación, etcétera, lo que hacen es que esa dependencia de las Cortes quede reducida, porque ya tienen otras fuentes de ingresos para financiar sus proyectos políticos. Eso da más poder a la monarquía, a la autoridad regia, y una mayor dependencia respecto a los municipios. No quiere decir que las Cortes desaparezcan, para nada, pero sí que verán reducida su importancia, ¿vale? Jugarán un papel, pero ya no el papel tan importante en el caso de los reyes católicos. Luego ya dependerá de cada reinado también, ¿vale? Exacto. Y bueno, hay otra reforma, que es la reforma, vamos a llamarla política judicial. Lo que se hace es se reinstaura una nueva figura. Sí, que es la de los corregidores, que ya existía en el siglo XIV, pero ahora se le dota de nuevas funciones y un significado nuevo. Son enviados de la monarquía, son individuos nombrados por la monarquía, por la corona,
y que acuden a los municipios desempeñando funciones políticas y judiciales y también de control del orden público. Sí, hay que tener en cuenta que primero en las ciudades existían dos figuras, que son los alcaldes encargados de lo que es la justicia penal y civil, y luego los regidores a cargo de los gobiernos los gobiernos municipales, ¿no? Entonces esta figura de corregidor está por encima de ellos, no los elimina. Y convive con ellos, además. Convive con ellos, sí. Y además tendrá sus propios asesores en materias judiciales y políticas. Eso es. Sobre los que no entraremos porque también es No una queremos cuestión hacerlo. de compleja, pero... Sí. Pero bueno, la diferencia básicamente entre un regidor y un corregidor, para entendernos, aparte de que el corregidor está por encima de él, es que es un representante de la corona, por tanto está ahí en función de los intereses de la misma, va a intentar influir en esos regidores y en ese consejo municipal. Tendrá un cargo de 2 años, ¿vale? Porque no quieren que se asiente en los territorios, bueno, en los municipios, y será externo a ellos. En cambio, los regidores tendrán cargos perpetuos, es decir, hasta que mueren. Son representantes. Son representantes de la propia, del propio municipio, de la propia ciudad. Y lo que pasa que al final, pues esos cargos se convertirán en eso que intentaban impedir que fueran hereditarios. Pero en origen, pues en origen, esa era la intención de los reyes católicos. Además, hay una cierta reforma judicial. Eso es. Vamos a ver o a explicar muy rápidamente cómo funcionaba el sistema judicial. Es decir, les hemos dicho que los corregidores tenían una función judicial, es decir, podían dictar sentencias, pero esas sentencias se podían apelar. Apelar quiere decir que podían recurrirlas a un órgano superior para que las revisara. En este caso era la Chancillería o Cancillería. En época de Isabel tan solo existe la de Valladolid, así que se crea en 1494 la de Ciudad Real. Por tanto, tendríamos 2 chancillerías, pero esta de Ciudad Real se traslada a Granada en 1505, después ya de la incorporación del reino nazarí. Sí, cada una tendría distintos territorios asignados a ella. Eso es. Y luego, por encima de ella, si se quisiera apelar, estaba el Consejo de Castilla, que era el órgano superior de justicia, por decirlo más o menos actualmente, y era el órgano al máximo nivel que podías apelar. Lo que pasa es que si ese órgano formado por juristas, magistrados que te conocían la ley, que además participaban del gobierno de Castilla, de ese órgano, de ese consejo también real, se podía apelar en caso de disconformidad al rey o a la reina, en este caso los reyes católicos, siendo estos los últimos que ejercieron personalmente la justicia, ¿vale? Y hasta aquí pues son los mecanismos que ejercieron los reyes católicos para minar un poco la fuerza política que tenía la nobleza y otras instituciones municipales como son las cortes. Estas ideas son algo que Fernando intenta trasladar a Aragón, a la corona de Aragón, pero como veremos en el próximo vídeo, esto no va a ser posible porque la diversidad jurídica y legal que existe en la corona de Aragón con los diferentes reinos impedirá que exista una cierta homogeneidad como existe en Castilla y pues se verá que tiene que pactar ese sistema pactista que ya hablamos en el vídeo anterior con las diferentes entidades políticas. Así que nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y hablaremos un poco de las reformas en la corona de Aragón. Hasta luego.